Muchas gracias. Bueno, voy a presentar mi trabajo. Buenas tardes, queridos público en general, investigadores de ACES de Sinapsis. Mi nombre es Miriam Moreno y voy a presentar mi trabajo de detección de alelos mutantes del gen CYP2D6 y fenotipos metabolizadores en pacientes con esquizofrenia en un centro de salud mental comunitario Carmen Alto. Bueno, ¿por qué escogí la esquizofrenia, no? Porque es una enfermedad mental grave que altera mucho el pensamiento y afecta a más de 20 millones de personas en el mundo. En América Latina, más o menos del 2023 al 2020, se reportó más del 50% de pacientes con esta esquizofrenia. En Perú se registran 30 nuevos casos de esquizofrenia por cada 100.000 habitantes cada año y más de 280.000 peruanos sufren de esta esquizofrenia. Viendo todo esto, este problema de la esquizofrenia, en el ADN humano hay un gen, el CYP2D6, que está ubicado en el cromosoma, como lo ven, 22 en el brazo, 22Q 3,2. Ahí está ubicado este gen CYP2D6. Este gen CYP2D6 produce una enzima que lleva el mismo nombre, gen CYP2D6, y es el encargado de metabolizar el 20% de fármacos, entre ellos los antipsicóticos. Y de acuerdo a la variabilidad genética, pues si el gen produce una buena proteína, ese gen es un gen silvestre que no ha sufrido ninguna mutación, ningún cambio, y su fenotipo metabolizador es normal. Mientras que si este gen está mutado, su fenotipo metabolizador obviamente va a ser nulo, intermedio o ultra rápido, que metaboliza demasiadamente rápido al fármaco. Y todo eso tiene que ver con la farmacogenómica, ¿no? Que es una ciencia porque estudia la variabilidad genética de cada persona y de acuerdo a este gen, cómo metaboliza, podemos ver los fenotipos metabolizadores, clasificándolo a los pacientes que tienen fenotipos metabolizadores normales o extensivos, a pacientes que tienen fenotipos metabolizadores pobres y fenotipos metabolizadores ultra rápidos. Entonces, con esto se puede clasificar como el estudio de un mapeo genético del ADN de cada paciente y tener un ajuste personalizado del medicamento o dosis, ¿no? Que esto va a llevar a cabo un efecto terapéutico óptimo para el paciente. Por lo tanto, mi objetivo de este trabajo es detectar esos alelos mutantes de este gen CYP2D6 y fenotipos metabolizadores en pacientes con esquizofrenia. Mis objetivos específicos: identificar los alelos silvestres asterisco 1 y los alelos mutantes asterisco 3, 4 y 10 de este gen CYP2D6 y la duplicación del gen presente, así como también determinar estos fenotipos metabolizadores de este gen presentes en pacientes con esquizofrenia del Centro de Salud Mental Comunitario. Obviamente, para este estudio se han tenido en cuenta los antecedentes internacionales, hay varios antecedentes como Gaedi, como Roblejo, que evaluaron la asociación entre estas variantes no funcionales de este gen, que es asterisco 3, 4, 5 y 6, y antecedentes nacionales. Hay un trabajo de Alvarado, que realizó un trabajo de investigación en Lima, teniendo como objetivo pues determinar estas variantes genéticas en una población mestiza. El diseño de la investigación es descriptivo, simple. El método de investigación es cuantitativa, es básico y aplicativo de corte transversal. En la población está conformado por todos aquellos pacientes con esquizofrenia del Centro de Salud de Carmen Alto, conformado por 28 pacientes. Mi muestra fue de 25 pacientes, que pues son pacientes que se encuentran recibiendo el tratamiento farmacológico. La técnica de instrumentos, he utilizado una ficha de datos, una firma del consentimiento informado.
El análisis y procesamiento de datos, los datos se han procesado por el programa SPSS versión 23, descriptivo y analítico, y el que están mis instrumentos, ¿no? Para la identificación de las variables de los alelos, se empleó en la sonda Stackman. Para ensayos de genotipificación Thermo Fisher, capaces de discriminar los polimorfismos. Y para determinar el fenotipo metabolizador para los fármacos antipsicóticos, se hizo la interpretación del genotipo expresado en alelos silvestres y mutantes del gen CYP2D6 del ADN de cada paciente. Acá pueden ver un flujograma de la información del paciente, primero se informó al paciente, firmó un consentimiento informado con un código, se hizo la recolección de sus datos del paciente tomando la muestra de sangre, luego se obtuvo el ADN genómico. Del ADN genómico se cuantificó el ADN, el volumen de carga, para realizar la PCR en tiempo real. Se usaron sondas Stackman para detección del CYP2D6 asterisco 1, igual para el asterisco 3, asterisco 4, asterisco 10 y ver la duplicación del gen. Entonces, identificando el genotipo del gen CYP2D6, se va a determinar el fenotipo metabolizador. Los resultados que se han obtenido, vemos en esta tabla, de los 25 pacientes que han participado, encontramos que 5 de ellos presentan el genotipo CYP2D6 heterocigoto, ¿no? Que tienen 5 que tienen heterocigotos y pues tienen un fenotipo metabolizador intermedio. Quiere decir que, ¿no?, el resto son homocigotos y su fenotipo es normal. En esta tabla se puede ver las frecuencias alélicas y genotípicas de este gen para los alelos CYP2D6 asterisco 1, asterisco 3, asterisco 6 y asterisco 10. En el que para el gen CYP2D6 asterisco 3, ¿no?, homocigotos presentan 25 pacientes que son homocigotos silvestres, 0 pacientes que presentan asterisco 1, asterisco 3, igual 0 pacientes con homocigotos mutados, silvestres, el asterisco 1, la frecuencia alélica es 1.0, y mutantes, el asterisco 3, 0, porque no se encontró. Para el CYP2D6, asterisco 4, con el código de sonda, ¿no?, para homocigoto asterisco 1, asterisco 1, son 20 pacientes que presentan este asterisco 1, asterisco 1. Para el asterisco 1 y 4 homocigotos son asterisco 1 sobre asterisco 4, 5 pacientes. No se encontró el asterisco 4 y la frecuencia alélica viene a ser 0.9. Igual para el CYP2D6 asterisco 10, ahí tenemos 20 pacientes homocigotos que presentan este asterisco 1 silvestre normal, 5 que presentan asterisco 1 sobre 10, que viene a ser pues la guanina sobre la adenina, 0 pacientes que sean homocigotos, por lo tanto la frecuencia alélica va a ser de 0.9 y se obtuvo con esta fórmula proporción de individuos con un determinado genotipo del total de la población de los alelos homocigotos por 2 más alelos heterocigotos sobre sujetos totales. En esta tabla podemos ver el número y porcentaje general. Homocigotos silvestres son 20 pacientes que presentan homocigotos silvestres con fenotipo metabolizador extenso, quiere decir que ellos metabolizan bien el fármaco que reciben, y heterocigotos con fenotipo metabolizador intermedio, 5 pacientes metabolizan este fármaco no totalmente, intermedio,
tienen una variabilidad genética para metabolizar. Y en la tabla 7 podemos ver, de acuerdo a la variable sexo, femeninos son 19 pacientes femeninos, que equivalen a un 76%, y masculinos 6, número de 6 masculinos con un porcentaje de 24%. Las edades pues, están entre 20 a 70 años de edad. Y en conclusión, este análisis de este gen CYP2D6 en estos 25 pacientes con esquizofrenia atendidos en este centro de salud mental me lleva a determinar que la mayoría, los 20 pacientes, presentan este alelo silvestre CYP2D6 asterisco 1 y alelos mutantes, el gen CYP2D6 asterisco 4 con el asterisco 10 y ausencia de alelo CYP2D6 asterisco 3, así como la duplicación de este gen está ausente. Para determinar, también se concluye para la determinación de estos genotipos, CYP2D6 asterisco 1, asterisco 3, 4 y 10 han resultado, como les decía, 20 pacientes que presentan este genotipo homocigoto silvestre asterisco 1 sobre asterisco 1 y 5 pacientes con un genotipo heterocigoto y el gen CYP2D6 asterisco 1 sobre asterisco 10 y ningún paciente con alelo mutante con el asterisco 3. Por lo tanto, estos 20 pacientes que presentan este gen CYP2D6 asterisco 1,1 presentan pues metabolizadores extensos con una actividad enzimática normal. Y estos 5 pacientes CYP2D6 asterisco 1 sobre asterisco 4 presentan metabolizadores intermedios que más o menos equivalen a un 50% de la actividad enzimática. Estas son las tablas, las figuras de los mapas BITS en PCR de los 5 pacientes. Acá tenemos, ¿no?, los mapas normal con el asterisco 1,1, que es normal, con 2 ondas, mientras que acá, ¿no?, acá es un heterocigoto asterisco 6 y 4. La recomendación es que implementar más estudios en farmacogenética en centros de salud mental especializados para estos pacientes, asimismo ampliar el tamaño de la muestra para fortalecer la evidencia y avanzar hacia una medicina personalizada en psiquiatría. Las fichas de los datos de cada paciente. Aquí tenemos el consentimiento informado y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en el público? Yo tengo esa pregunta. Según su estudio, ¿cómo podría aplicarse, por ejemplo, medicina personalizada? ¿Hay alguna estrategia que usted quizá piense en el futuro que sus estudios pueden contribuir a la medicina personalizada en salud mental en Perú y en Latinoamérica, por ejemplo? Sí, muchas gracias. Justamente este trabajo se hizo en base al mapa genético de cada paciente, ¿no?, viendo su ADN, porque cada persona es muy distinta, cada persona puede absorber muy bien el medicamento, unos y otros lo absorben el mismo medicamento pero les cae muy mal. Eso se debe a su ADN, ¿no?, que produce esta enzima que absorbe bien este fenotipo, que metaboliza bien, mientras que otros pacientes pues lo tienen defectuoso, su fenotipo metabolizador, y en vez de caer bien están haciendo una reacción medicamentosa adversa, acumulándose de medicamentos y el paciente no tiene mejoría. Y en base a este mapa genético, que acá en Puebla Ayacucho está todavía en 0, en Lima uno que otro, por ser el costo es muy alto. Entiendo que en Europa ya se está, ¿no?, todo eso en base a la medicina personalizada, teniendo en cuenta el ADN, los genes de cada paciente.
Y bueno, esto es un estudio preliminar que justamente lleva eso, ¿no? Una medicina personalizada, porque escogí los esquizofrénicos porque por vida reciben una medicación, ¿no? Y a unos bien, a otros mal. Entonces, con esta medicina personalizada se va a ajustar el medicamento adecuado, la dosis adecuada, por eso es eficiente, y eso le va a llevar a una mejoría, ¿no? para el paciente. Como les digo, es un estudio muy caro ahí en Perú, pero que se está haciendo, ¿no? Es una preliminar, tendríamos que hacer más, ampliar más, de repente más pacientes. Mis pacientes son muy pocos, 25, que han accedido a esto porque a veces no lo entienden ahí y se tienen que dar charlas de sensibilización, y eso también, ¿no? Es una brecha, podemos decir, para que el costo económico también. Muchas gracias. Muchas gracias.